Aunque la higuera no florezca y falte el fruto de la vid, los labrados no den nada, no haya rebaño en el redil. Con todo yo me gozaré en Dios mi salvación, con alegría Él me levantará. Esperaré en silencio, pues pronto me salvará. En las alturas me hace andar. Que rujan mares y océanos, caigan montañas en el mar. Dios habita con nosotros y Él nunca se moverá. Con todo yo me gozaré en Dios mi salvación, con alegría Él me levantará. Esperaré en silencio, pues pronto me salvará. Sobre la roca me hace danzar. Exaltado será en la tierra. Quieto se está conocer que Él es Dios. Las naciones le honrarán y su gloria se verá. Exaltado será en la tierra. Quieto se está conocer que Él es Dios. Las naciones le honrarán y su gloria se verá. El santo nombre de nuestro Señor, seguir en su presencia, aquí inquiriendo delante de la presencia del Señor. Por eso, hermano, hermana, disponga su corazón, que se despoje de ti todo peso, toda carga, que estén los corazones así dispuestos a recibir lo que el Señor trae en esta hora. Señor, llévate todo lo que no es tuyo, Padre. Porque, Señor, queremos entrar en tu tiempo, Padre. Haznos entender tus tiempos, Señor Dios mío, y tus propósitos, Señor. Queremos en esta hora, Padre, venir, Señor, como incienso, Señor, delante de ti, como olor fragante delante de ti, Señor, que cada una de nuestras palabras, Señor, sean presentadas delante de ti como olor fragante, Padre, que agraden tu corazón, Señor Dios mío, que no sea nuestra boca, Padre, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, no, Señor Dios mío, que sea lo tuyo, Padre, lo que se hable, lo que se testifique, Señor, aún en esta hora, Señor, de palabra, Padre,
Yo dispongo mi boca, Padre, mi corazón, Señor Dios mío, para que tú seas impartiendo, Padre, porque a la primera, Señor Dios mío, que hablas es a mi corazón, Padre, para traer, Señor Dios mío, tu palabra. Por eso pasa carbón encendido en esta hora, Padre Santo, en mi boca, Señor Dios mío. Ven y Señor, haz tu obra. Sigue, Señor Dios mío, que tu palabra siga corriendo, Padre, porque tu palabra, Señor, no puede ser estancada, no puede ser parada, Señor Dios mío. Por eso, Señor, hoy aquí, Padre, nos presentamos con corazones dispuestos y abiertos, Señor Dios mío, con oídos, Señor, entendidos, con ojos, Señor, abiertos, Padre, para lo tuyo. Danos ese discernimiento, esa sabiduría que viene del cielo, Padre, para entender lo que tú traes en esta hora, Padre, porque eres tú, Señor. Tú nos has dicho, Padre, el que está ordenando todo, el que está gobernando, Señor Dios mío, en tu pueblo. Eres tú, Padre Santo, el que está trayendo aún el maná del cielo, Padre, para cada día, para cada uno de nosotros, porque es tu pan, Padre, el que fortalece nuestro espíritu cada día, Padre. Por eso, Señor, te agradecemos. Que seamos, Señor, cada día agradecidos de lo que estás haciendo, de lo que estás, Señor Dios mío, viniendo a impartir a tu iglesia. Que tengamos ese pleno entendimiento, Señor, de lo tuyo, que tú estás capacitando, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a no ser menospreciadores de lo tuyo, Padre, no ser menospreciadores del pan, Señor, de vida que estás trayendo a nosotros, Padre. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Queremos, Señor Espíritu Santo, que seas tú el que te hagas presente, que tomes el control aún de cada palabra, Señor Dios mío, que se muestre hoy aquí, Padre, en esta palabra, Señor. Toma el control de mi boca, Señor, Dios mío, y que cada corazón, esa semilla sea plantada y que lleve mucho fruto, Señor, Dios mío, que sea fruto el que se lleve, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, en ti, Señor, Dios mío, quedamos en tu preciosa presencia. Aleluya. Bendiciones, mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Yo le doy gracias al Señor por este nuevo tiempo que me permiten otra vez estar aquí delante de ustedes, del Señor, compartiendo nuevamente una palabra que Él ha puesto en mi corazón en este día. Él ha venido hablándonos en estos tiempos fuertemente, Él ha venido hablando a nosotros. Cada día trae una palabra nueva y es una bendición, ¿cierto? Una bendición que podemos ver a diario, que cada corazón sea dispuesto y el Señor está llenando las bocas de sus hermanos, de sus siervas, de sus hijos. Él está llenando ahí las bocas de cada hermanita que se dispone, de cada siervo que se dispone. Es el Señor el que está trayendo cada palabra y es una bendición, como lo vemos a diario, poder recibir ese pan. Es una bendición porque eso es lo que fortalece, así como a diario tenemos que alimentarnos físicamente, porque si no nos desnutrimos. Así en el espíritu tenemos que hacerlo cada día, alimentarnos de ese pan que el Señor quiere traer a nosotros. Así que, hermanos, disponga su corazón y el Señor hoy me hablaba fuertemente de una palabra que Él ha hablado mucho en este tiempo, que es sobre la fe y la confianza que deben estar puestas en Él. El Señor ha hablado mucho a su pueblo sobre la fe, ¿cierto? Hemos escuchado varias palabras que el Señor ha traído sobre la fe y sobre la confianza que deben estar siempre cimentadas en Él. Así que pues yo le preguntaba al Señor, pero bueno, Señor, habla mi corazón. ¿Cómo tener esa plena confianza en ti? ¿Cómo, Señor, a veces nos cuesta confiar plenamente en el Señor, ¿cierto? Nos cuesta estar allí confiados porque a veces pues viene la duda, viene tal vez, no sé, nos hace tambalear nuestra fe un poco, digamos, los procesos que tenemos que pasar y viene todo esto allí, pero ¿cómo puedes tú confiar en el Señor? Pues debemos primeramente que todo es conocerle, cómo nosotros le conocemos al Señor. Primeramente nosotros conociendo al Señor podemos confiar en Él, porque si tú sabes que aún en lo natural, si tú no confías en una persona, no puedes confiarle nada a esa persona. Pero si tú le vas conociendo a esa persona, tú tal vez comienzas a abrir tu corazón y comienzas allí a confiar en esa persona. Así es con el Señor. Nosotros debemos conocerle y cómo le conocemos, en la intimidad le conocemos.
Nosotros debemos conocerle en intimidad al Señor, cada día presentarnos delante de Él, así a veces hayan luchas que nos cuesta, pero no debemos rendirnos a los pies del Señor allí, en intimidad, y venir y conocerle allí en una relación íntima, profunda con Él, corriendo a sus pies cada día, derramando allí tu corazón delante de su presencia. Es allí llevarle a Él toda ansiedad, llevar ante Él toda carga, llevar ante Él toda angustia. Es allí donde verdaderamente tú le vas a conocer, donde vas a estar en esa intimidad con el Señor y vas a empezar a tener, a crear allí tu confianza en Él, a firmar tus pies sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Así que poniendo nuestra confianza en el Señor, intimidando allí con Él, es que podemos permanecer firmes, hermanos. Es en Él, es en la roca que podemos permanecer firmes. Por eso, si algún día sientes alguna carga, alguna angustia, es correr a sus pies y presentarte delante de Él. Así como nos habla allí el Salmo 55:22, que siempre muchas veces lo hacemos como que lo repetimos mucho en nuestro diario vivir, que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pero eso es lo que debemos hacerlo vida en nosotros. Debemos echar sobre Él toda carga, toda ansiedad. Y Él es el que sustenta. Él es el que nos deja al justo caído. Él nunca va a dejar allí al justo. Así que, hermanos, es esto, es tener esa fe plena en el Señor y estar allí en intimidad con Él. Hoy en día, pues es muy fácil tal vez perder la fe y la confianza. Sabemos que eso se pierde fácilmente. Aún muchas personas que han llevado años del Evangelio y viene allí y uno se pone a mirar y hay mucha incredulidad en sus corazones, porque a veces llegan procesos que no entendemos, llega tal vez pruebas que no todo el mundo tiene la capacidad a veces de entender, pero en la intimidad el Señor nos da aún el entendimiento para esto, para saber qué es lo que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros, para saber qué es lo que quiere tratar con cada vida, porque el Señor lleva un proceso con cada uno de nosotros. Es diferente tu proceso al que tal vez está viviendo tu hermano allí en otro lugar. Tú no tienes que comparar nunca tus procesos, porque el Señor lleva un proceso en cada uno de nosotros. Y Él va a hablar allí en la intimidad, va a hablar a tu corazón, qué es lo que quiere formar, qué es lo que quiere sacar, qué es lo que quiere limpiar, porque aún tiene que ser limpiado muchas cosas en nosotros. Aún tienen que ser limpiadas cosas aún de nuestra niñez, aún de cosas que fueron implantadas desde pequeños, aún desde el vientre de nuestra madre, tantas cosas, tantas maldiciones generacionales, tantas malas herencias, que el Señor tiene que venir a desarraigar ya todo esto. Y eso cada persona sabe el proceso que lleva con el Señor. Por eso el Señor a cada persona le habla allí en la intimidad. Por eso busca conocer al Señor en la intimidad, para que Él revele qué es lo que quiere hacer con tu vida, para que Él revele y te dé el discernimiento para que tú tengas la capacidad aún de soportar el día del proceso. Porque sabemos que como todo, debemos pasar el proceso, porque el Señor quiere sacar oro refinado en fuego. Por eso el Señor habla a cada uno de sus hijos en intimidad y en individualmente. No todos llevamos el mismo proceso. Así que tal vez comienza la duda y tal vez comenzamos a tener allí, a tal vez no tener la fe tan fuerte, a desfallecer, tal vez no encontramos la salida, pero es muy importante mantenernos en la roca de nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que nos llene aún de ese fuego de su presencia, porque es allí en la intimidad donde tú vas a recibir ese fuego de la presencia del Señor, ese fuego donde son rotas las cadenas, donde vienen y el Señor deshace yugos que aún han venido sobre nosotros, como les decía, ya por generaciones. El Señor viene a podrir los yugos. Aún son cortadas tal vez todas esas herencias, todo eso mal plantado desde de pequeños. Así que el Señor quiere hacer esto en este tiempo, mis hermanos, y que le entreguemos a Él todo, todo en su intimidad allí. El Señor quiere que entreguemos a Él todo temor, toda duda, toda incredulidad,
aunque ha venido desde niñez, desde la niñez. Y Él dice que quiere levantar nuestra cabeza y empezar a caminar y a vivir por fe cada día. Eso es lo que el Señor ha venido hablando fuerte, fuerte en este tiempo a nuestro corazón. Yo lo he sentido cada día más que el Señor ha venido a hablar y a fortalecer la fe de su pueblo, porque es necesario en estos últimos tiempos que la fe sea fortalecida, porque estamos pasando tiempos difíciles, pero aún el Señor nos dice en su palabra que vendrán peores. Por eso el Señor en este tiempo quiere fortalecernos, quiere limpiarnos también para ser capacitados y aún llevar a otros esperanza. Así que el Señor me hablaba y me llevaba a la palabra que vamos a estudiar en este día. El Señor me hablaba del libro de Habacuc. En este tiempo, allí en el libro de Habacuc, para los que ya hemos tal vez estudiado este profeta, podíamos ver, en el contexto podíamos ver la rebeldía y la desobediencia que estaba en la que estaba el pueblo de Judá, ya que estaban ellos desviados de los mandamientos de Dios. Eso se veía allí, se veía que estaban envanecidos los líderes, estaban en el pecado los líderes, estaba allí, mejor dicho, la maldad por doquier, era la que reinaba, y los corazones entenebrecidos. Así podemos ver ese tiempo allí que vivió Habacuc. ¿Y que vemos con esto también? Podemos ver que tenemos en estos tiempos lo mismo, hermanos. Estamos pasando por lo mismo casi. El Señor me hablaba de que son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, que vemos mucho la maldad, cómo se ha incrementado, la maldad, la perversión. Se han corrompido el orden de Dios. Muchas veces se corrompe ese orden, el orden divino que Él nos dejó, de su gobierno que tiene que ser establecido en cada uno de nosotros. Así que ellos hicieron allí, podíamos ver en ese contexto que los sacaron de sus caminos y pervirtieron todo. Estaban liderando en sus propias sabiduría, los líderes allí en su propia perversión. Y lo establecido por Dios lo sacaron. Así que en ese tiempo podemos ver que la violencia también se ha multiplicado, ¿cierto? Vemos cada día la maldad como está por doquier. Podemos ver aún el diario vivir, como vemos los niños corrompidos desde pequeños, que se les está robando su inocencia. Desde pequeñitos se están plantándoles allí toda la maldad y crecen con todo eso en sus corazones. Aún crecen con muchas heridas, heridas que tienen que ser sanadas. Por eso el Señor nos está aquí hablando de la sanidad también al corazón. Así que allí en Habacuc podemos ver esa aflicción que sentía Habacuc. Él tuvo aflicción porque él veía todo esto y él se sintió afligido. Así que vamos a leer allí en el capítulo 1, del verso hasta el 4. Capítulo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos allí cómo era la aflicción que sentía Habacuc y le preguntaba, aún se preguntaba delante de Dios, porque él era un hombre que estaba allí en la presencia de Dios. Cada día se presentaba y le decía, Señor, por eso aquí vemos claramente lo que nosotros debemos hacer aún en la oración, presentarnos y correr al Señor y aún nuestras dudas, nuestras preguntas, llevarlas a los pies del Señor. Y Él algún día traerá respuesta, pero debemos inquirir allí en su presencia, en su presencia. Él le decía estas preguntas al Señor: ¿por qué me dejas ver maldad? ¿Por qué me dejas ver toda esta iniquidad? Y entonces, mis hermanos, podemos sentir esto también en estos tiempos, como lo que tal vez estamos viviendo nosotros, aún en la iglesia, lo hablo también en la iglesia y en el mundo, en esta tierra, porque también la iglesia se ha contaminado mucho, 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 se ha llenado totalmente del mundo. Ha ido contra el gobierno de Dios, aún ha sacado al Espíritu Santo, lo hemos escuchado,
que dejaron de lado y se crearon sus propias sabidurías, su propio entendimiento, aún se hicieron ellos y se engrandecieron. Así estaba en este tiempo y así en el tiempo de Habacuc y así está en nuestro tiempo. Vemos que la iglesia está también entenebrecida y el Espíritu Santo no está reinando. Por eso el Señor nos habla hoy en esta hora. Y Él dice que Él clamaba delante del Señor. Tal vez nosotros hemos sentido que también a veces clamamos y a veces no encontramos respuesta, que tal vez vemos toda esa maldad y decimos, Señor Dios mío, estamos aquí, nos presentamos, clamamos, pero tal vez a veces no vemos la respuesta, aún tal vez en una situación de tu vida diaria, de tu familia, tú no ves la respuesta. Tal vez pensamos que el Señor no nos hará justicia, que no hará justicia a esta tierra. Aún hay gente que dice, no, pero el Señor está allí, el Señor no existe, Él entonces no dejaría, no permitiría que pasara todo esto, no nos permitiría. Hay mucha gente que deja llenar su boca de palabrerías y sacan a Dios de sus caminos porque le creen hacia el enemigo, le creen que no, que el Señor no hará justicia, que el Señor está, mejor dicho, de oídos sordos, cuando esto no es así, esto es un engaño del diablo. Así que nosotros, aún en la iglesia, podemos ver que se ha corrompido, que se ha contaminado. Tanto han dejado entrar el mundo a ella. Así que allí vemos a Habacuc que estaba consternado por la maldad. ¿Y qué hacía este hombre, hermanos? ¿Qué hacía? Por eso el Señor me llevaba a ver ese libro y me mostraba y me decía, él estaba allí queriendo cada día, ahí, esperando la respuesta del Señor, clamando. Aún no lo hacía con quejabanza, como muchas veces nosotros comenzamos con quejabanza o a renegar o a decir tal vez cosas que no deben ser así. Todo lo llevaba a los pies del Señor. Y si preguntaba algo era delante del Señor. Le decía, Señor, tú responderás, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro, Padre? Pero esperando allí, su esperanza puesta en Él, esperando en el Señor, en la respuesta de su Señor. Así que esto tal vez a veces es muy delicado, ¿cierto? Porque a veces al no ver nosotros la respuesta inmediata de Dios, como siempre el hombre es, que el hombre siempre tiene que querer todo ya, todo inmediatamente. Entonces allí es donde esto es muy delicado porque comienza tal vez la fe de la persona a tambalear y esto no debe ser así. Porque comienza la persona tal vez a preguntar, bueno, entonces yo a qué Dios estoy sirviendo, si no me responde, si no veo que me hace, no me contesta. Y comienzan allí las dudas y se deja entrar sutilmente, porque así es la sutileza de los dardos del diablo, es así, sutil, tira dardos a la mente, porque ustedes saben que lo que más ataca a Satanás es la mente de la persona y tira los dardos y tú eres el que le permites o no le permites, porque tienes que pararte en la brecha, pararte en la fe del Señor Jesucristo. Así que allí siempre, vemos que siempre Habacuc mostró su sinceridad en la oración. Él fue un hombre sincero, mostró y abría su corazón delante del Señor, inquiría, pero no con quejabanza, él siempre iba, inquiría al Señor, tú me responderás, Señor, yo esperaré en ti. Y eso es lo que Él nos está mostrando en este tiempo que nosotros debemos hacer. Y es siempre llevar toda carga, como se los decía al comienzo, llevar toda angustia, llevar todo a los pies del Señor. Llevar allí toda pregunta, cuestionamiento. Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo en ti espero. Yo en ti espero, como esperaba un Job cuando estuvo allí con tantos padecimientos. Él no sabía lo que Dios estaba haciendo. Aún vino la voz de su mujer allí a decirle que renegara de ese Dios y muriera. Y él estaba esperando al Señor, esperando respuesta de Dios. Por eso nosotros no debemos escuchar las voces que tal vez nos dicen seguido, no, pero mira, no te contesta, no, pero mira, tú no ves el cambio en tu esposo, no, pero mira, no ves el cambio en tus hijos. No, rechazar esas voces y seguir a los pies del maestro, seguir allí inquiriendo en clamor, como lo hacía allí Habacuc. Él inquiría era en el clamor cada día y no cerraba su boca, no tampoco llevaba todo allí a como muchas personas que se cierran y comienza a entrar en ellos es depresión y eso no es de Dios, porque nosotros no debemos encerrarnos y ay, estoy mal, no veo respuesta, no veo salida, no. Ir a los pies del maestro, allí donde él nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro consolador.
El Espíritu Santo viene y consuela y habla y alienta. No cerrarte en ti mismo allí. Tal vez no veo respuesta y entonces me meto en depresión y dejo que esos espíritus me tomen. No, es pararse en la brecha, que es en el Espíritu Santo, en el clamor, encender ese fuego del Espíritu Santo. Él nos está llamando en este tiempo a encender los altares, altar de cada casa, altar de cada corazón, ser encendido en su fuego. Por eso así debemos estar cada día inquiriendo en su presencia, donde todo eso es roto, donde todo eso, esa angustia es rota, donde todo viene el Señor y consuela con su Espíritu Santo y nos llena de esa presencia que nos permite levantarnos cada día, levantarnos así no veamos, levantarnos así la prueba esté fuerte, levantarnos. Él nos fortalece, Él levanta nuestras manos. Él es el que dice, yo levanto y yo adiestro tus manos para la batalla. Él es el que nos reviste aún de la armadura de Cristo para hacernos fuertes para la guerra, porque es una guerra diaria, hermanos. Vemos que la guerra es diaria, lo podemos sentir en lo espiritual, que vienen las acechanzas allí diariamente, pero por eso es que hay que afirmarnos en la roca que es Cristo y en el clamor. El Señor nos está mandando en este tiempo mucho clamor, mucha oración. Así que vemos que Habacuc seguía clamando, seguía rogando hasta que encontrara alguna respuesta. Él no cerró su boca y se apartó, no, él siguió inquiriendo hasta hallar la respuesta del Señor. Entonces podemos ver allí que él esperó y esperó hasta que sucediera algo. Así como tú y yo debemos esperar hasta que el Señor cumpla su palabra, cumpla su propósito, porque el Señor nos ha dado promesas, las cuales debemos delante de Él exponer y declararlas cada día. Señor, tú me has dado promesa de que esto es así, de que en mi casa y yo te serviremos y declarar la palabra y confiarla en nuestro corazón para que eso sea cumplido en nosotros. Así nos hemos sentido muchas veces, tal vez que miramos alrededor y solo vemos la decadencia, ¿cierto? Aún en nuestro país, en los países, ahorita en este mundo como está, todos los órdenes corrompidos, aún desde la niñez, los niños están allí, su inocencia, como les decía, están siendo robadas, esa inocencia en los niños, y se planta la maldad, está plantada la maldad en la niñez, en los jóvenes, en los adolescentes. Son engañados desde pequeñitos esas mentes, por eso también el Señor nos demanda oración por eso. El Señor nos demanda clamor por esa necesidad de la niñez, del mundo. Em, Aún lo vemos también cada día, matrimonios rotos, todos los conceptos tal vez que está derribando el mundo, digamos el matrimonio, cómo se ha echado abajo en la última década, que ya nadie quiere casarse, que porque eso ya no debe ser así, y se pierde todo el orden que fue estipulado por el Señor. Vemos que los conceptos que el Señor desde el comienzo nos había estipulado se van derribando. Y aún en las personas, miren lo más triste, las personas que tal vez se llaman cristianas, se llenan de incredulidad, las vemos llenas de incredulidad, aún muchos comienzan a dejar los caminos del Señor, comienzan a apartarse, a alejarse, al no ver tal vez respuesta, al no ver, no, entonces era solo su fe puesta allí en esperar, pero no esperaron en Dios, entraron fue en sus afanes, en su propio tiempo. Así que comenzamos a ver tal vez la incredulidad allí en cada corazón y se alejaron de su camino. Entraron en sus propias sabidurías, comenzaron allí en su propio entendimiento y en sus propios deseos, porque también sus deseos, los deseos y la concupiscencia de su corazón lo dejaron que fuera más grande. En este tiempo habíamos visto, doy un ejemplo, un cantante que desde pequeñito lo admirábamos tal vez mucho con mi esposo, que no sé si lo conozcan mis hermanos, era este muchacho Jota, y nosotros decíamos qué tremendo, o sea, él desde pequeñito aún salían programas de televisión y declaraba el nombre de Dios, cantaba canciones donde llevaba el nombre de Dios y no se avergonzaba del Evangelio. Pero como vimos hace poco la noticia, ¿no? Que él comenzó no, a declararse gay y a declarar que no, que el Señor le respetaba esto, que el Señor estaba con él, que el Señor amaba
Y entonces dejaron así, entenebrecer sus mentes y se llenaron allí de sus propios deseos y lo hicieron allí real. Me da mucha tristeza ver así cuántas personas aún en el mundo cristiano que vemos a diario dejan así llenarse del engaño del enemigo y ven el diablo y les crea allí y les deja crecer su propia sabiduría. Y eso no es así, mis hermanos. El Señor aborrece el pecado, Él ama al pecador, como sabemos, pero Él no está de acuerdo con el pecado. El Señor quiere que vengamos y nos dejemos limpiar de ese pecado. Y ellos ya están aún con tanto engaño del diablo en sus mentes, en sus corazones, que ellos justifican, porque eso es justificar su propia concupiscencia, justifican sus propios deseos. Y entonces yo veía eso también, aún lo vemos en las noticias a diario. Vimos ayer también esta noticia, lo que hizo este señor, el Papa de la Iglesia Católica, allí diciendo aberraciones, que una pareja homosexual es amada por Dios, que Dios los ama y los respeta esa unión. O sea, hermanos, vemos la decadencia en la que va este mundo. Vemos así las noticias a diario que llega así cada cosa y supuestamente ellos hablan de religión y hablan de Dios y ponen a Dios en esto cuando Dios no está en esto. Eso lo que hace es pisotear el nombre de Dios. Eso lo que hace es dejar mal testimonio del nombre de Cristo. Por eso el Señor nos está llamando y nos está demandando a nosotros. Nos está demandando a nosotros en la oración, en el clamor, que vayamos a inquirir a Él, aún oremos por todo esto, que su nombre sea restaurado, que su nombre sea levantado, que todo esto sea roto, porque exacto, la apostasía se ha levantado en este tiempo. Todo esto se ha levantado en los últimos tiempos. Así que nosotros no podemos dejarnos llevar por esas sutilezas del diablo, no. Sacar toda esa sutileza y no permitírsela y venir a los pies de Cristo, a la verdad, que es la palabra del Señor, que es una sola. Su palabra es una sola. Por eso, mis hermanos, pues el Señor ya nos había hablado sobre eso, que esto sucedería cuando nos dijo por el apóstol Pablo que esto sucedería. Nos lo dijo allá en Timoteo, en segunda de Timoteo. Vamos a leerlo allí si ustedes me acompañan, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Permítame. En segunda de Timoteo, capítulo 3. Amén. Allí nos habla del carácter de los hombres en los postreros días, ¿cierto? Dice así la palabra del Señor. También debo saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, miren eso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, con sus frutos lo conoceréis, ¿cierto? A estos evita, nos decía allí el apóstol Pablo. Así que debemos evitar todo esto, hermanos, sacarlo de nosotros, porque esos tiempos son así, son tiempos peligrosos, son tiempos donde todo eso está reinando, lo vemos a diario, pero por eso nosotros debemos que hacer, hermanos, el Señor nos está llamando a clamar, velar y orar, entrar en ese tiempo con el Señor, entrar en ese tiempo de clamor, de intercesión. El Señor está llamando así como lo fue acá Habacuc. Él fue una atalaya llamado por Dios. Él fue una atalaya que el Señor paró en la brecha hace tiempo para clamar por esas injusticias que se estaban presentando, porque él veía mucha maldad, mucha injusticia, y el Señor llamó y ese siervo estaba allí dispuesto, ese profeta fue llamado por Dios. Así que a veces vemos que todo esto, ¿qué es lo que hace? Tristemente deja el nombre del Señor en el piso. Eso es un mal testimonio, porque ¿qué van a decir los demás que, digamos, esto que está, esa aberración que están diciendo que el casamiento homosexual y todo esto, eso deja el nombre del Señor mal, eso deja el Señor por debajo, o sea,
Lo que el Señor ha querido venir a restaurar en este tiempo, a levantar es su nombre, a restaurar su testimonio, restaurar el testimonio, como lo están haciendo en este pueblo, que ha sido una bendición. Cada persona que se está dejando allí llenar de lo de Dios, que está disponiendo su corazón, el Señor está llenando, aún está poniendo el sentir de esto, de estas necesidades que hay en el mundo. El Señor pone el sentir en sus atalayas, en sus hijos, en sus intercesores, para orar y clamar por esto, para que el Señor sea restaurado, restaurado el altar del Señor, que sea restaurado, restaurada su presencia, restaurado todo lo santo, el orden divino de Dios sea restaurado. En el pueblo del Señor, el Señor quiere esto así. El Señor quiere restaurar el orden, su gobierno, nos ha dicho harto, nos ha dicho el Señor harto por boca de sus siervos que Él quiere restaurar su gobierno en cada vida, restaurar su orden. Por eso, hermanos, el Señor nos hace también un llamado aquí que no debemos desesperarnos, porque a veces nos centramos en nuestro propio tiempo, que es el cronos, que vivimos acá, terrenal, y no entramos, no esperamos en el kairos de Dios. El kairos, el tiempo de Dios es diferente. Tenemos que entender que hay un tiempo perfecto para Él, para lo que Él tiene. Él tiene respuesta, Él siempre tiene la respuesta, pero hay que esperar en su tiempo, que esta respuesta llegará, que el proceso pasará, que tal vez la necesidad que tú estás pidiendo allí va a llegar la respuesta, pero que tú entres en ese ambiente espiritual y disiernas que el Señor no es en tu fuerza, no es en tus fuerzas propias, es en las fuerzas del Señor, es en su orden, es en su kairos, ese es su tiempo, todo tiene su tiempo debajo del sol, así es. Por eso el Señor nos está llamando a eso, a esperar en su respuesta, a tener, pero no tener quejabanza a nosotros, ni esperar con amargura, ni esperar, bueno, Señor, me tocará esperar, porque pues, ¿qué más hago? No, esperar confiadamente, esperar allí con paciencia, con humillación, porque el Señor aún quiere que nos humillemos más y más a Él, que estemos allí humillados para que el Señor comience a ordenarlo todo, porque tal vez hay cosas que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser sacadas, que necesitan ser, digamos, tal vez restauradas primero en tu corazón para que el Señor te, no sé, convierta a tu esposo, convierta a tu hijo, te llene de alguna otra cosa, pero necesita primero la humillación de su hijo, de tu disposición, para que Él comience a hacer en ti una obra y luego todo entrará en ese orden divino, porque si tú comienzas a ordenarte en los pasos, en los caminos del Señor, ya comienza el Señor a ordenarlo todo. Él comienza a entrar allí, en ese orden entramos y el Señor comienza. Podemos verlo, el Señor nos lo va a mostrar, nos lo va a permitir ver y tendremos ese gozo de verlo, tener esa plena confianza de que lo veremos y ese gozo de que el Señor responderá. Pero entremos en ese orden, entremos en ese gobierno, en esa limpieza que Él quiere venir a hacer en nosotros, en nuestro corazón. Y mira qué hermoso aquí como llegó la respuesta del Señor Habacuc. Vamos a leerlo allí en el Habacuc 1:5. Llega la respuesta del Señor y dice así. Permítanme, si me acompañan allí en Habacuc 1:5. Permítame un momento que se me perdió la cita, Habacuc. Amén. Dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Mira tan hermoso como le habló el Señor, le contestó a Habacuc, le dijo, mirad y ved que aún no vas a creer la obra grande que yo haré. Imagínate esa respuesta tan hermosa del Señor, que venía respuesta, que sus ojos la verían. Es tremendo como el Señor comienza a responderle allí a Habacuc. Y él ve que ese clamor no fue en vano, pero porque él supo esperar pacientemente y esperar en el proceso del Señor, en el tiempo de él, en su kairos. Mira cuántas veces el Señor nos ha dicho que va a hacer algo con nosotros, que Él lo va a hacer y nos lo dice y nos lo habla y nosotros a veces como que nos levantamos y bueno, lo creemos hoy, pero ya el otro día entra la duda y nosotros no debemos entrar en duda, debemos saber y permanecer confiados de que Él algo está haciendo, de que Él algo está haciendo y entre más nos dispongamos el Señor, más lo va a hacer.
Dios habla al corazón. Él siempre nos habla al corazón. Él viene y él le está diciendo allí a Habacuc que él sí está atento a su oración. Allí le respondió el Señor y a Habacuc entendía que él sí estaba atento a la oración. No era que el Señor tuviera los oídos cerrados o los cielos cerrados, no. Él estaba allí atento y él sí contestó, pero muchas veces él contesta la oración, pero no, a veces no sabemos reconocer también las respuestas de Dios. A veces pedimos, no, yo quiero que sea así, 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 Señor, dámelo así, y no entendemos que el Señor tal vez quiere es otra forma, y esa es su manera. No era así, hijo, era así, y entonces por eso no entendemos la respuesta, y decimos, no, el Señor no escuchó mi oración, pero Él sí lo hizo, y Él contestó, pero tal vez no era tu manera, la manera que tú creías, a tu propia sabiduría, no, porque Él vino y el Habacuc supo entender esa respuesta de Dios. Tal vez era diferente a la que él esperaba, que él allí vamos a ver que traía a los caldeos y bueno, un pueblo, y él no lo entendía así, y él no entendía que iba a ser así, pero el Señor lo hizo a su manera, lo hizo a su manera. Allí en el capítulo 2, vamos a ver qué dice en el capítulo 2 de Habacuc. Permítame. Allí en el capítulo 2, del 2 al 4, vamos a leer. Y Jehová me respondió, mire la respuesta del Señor allí, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Espéralo. Perdón. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Allí dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Entonces podemos ver que el Señor dice, espera, porque llegará la respuesta, no tardará, ya vendrá. Pero es en esa confianza que debemos permanecer. Mira que dice allí que más el justo por su fe vivirá. Nosotros debemos permanecer en esa fe en Cristo, en esa confianza y en descansar en Él, que es en la fe que viviremos, porque Él nos hace vivir confiados. Él no deja nunca justo desamparado. Lo hemos visto en su palabra cada día. Y su respuesta tarde que temprano llega, hermano. Así que el Señor es hermoso como responde allí. Dice, aunque tardara un poco, espérala. Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir. Él dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así es el Señor en nosotros y nos habla con ese amor, con ese silbo apacible. Nos dice, espera, hijo, no es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, no es tal vez en tu propio entendimiento, no, es en mí. Y la respuesta llegará, pero a mi manera, dice el Señor. Por eso debemos esperar en Él, en esa respuesta en Él. Y vivir así como dice allí, por su fe vivir, porque el justo por su fe vivirá. En eso debemos estar nosotros confiados. Así que qué hermoso esto que el Señor nos habla allí, también como nos lo habla, nos lo hace entender eso también cuando lo leemos en Ezequiel. Me pueden acompañar allí en Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36, del 26 al 28. Nos dice allí la palabra del Señor. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de carne? Un corazón que siente lo de Dios, entiende lo de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo
y yo seré a vosotros por Dios. Mira qué hermosas las promesas del Señor. Hermosas sus promesas, como Él nos habla y nos dice cada día que Él nos quiere dar y nos quiere dar ese corazón que sea entendido para Él, que sea un corazón de carne que siente. Y Él soplará su Espíritu Santo para que vivamos en Él y que andemos en sus estatutos y esperemos confiadamente en Él. Y llevaremos ese testimonio de Cristo. Mira qué hermosas las promesas del Señor. En esas promesas debemos permanecer allí en esas promesas. Así que tal vez vamos a volver, qué pena allí, en Habacuc. El Señor me hace pasar en varias citas bíblicas, pero bueno, nuestro contexto es en Habacuc. Habacuc, en el 3. Perdón, Habacuc 3. Así que vemos en el... Perdón, en el... que él esperaba allí la respuesta del Señor. Así que vemos el verso, bueno, esperar en el Señor y no, a veces no, muchas veces no vamos a ver la respuesta inmediata, pero debemos aprender a descansar y a confiar plenamente en el Señor. Podemos ver en Habacuc que él comprendió el mensaje de Dios. Allí en el capítulo 3, 2 nos dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Él allí entendió al Señor y ya le comprendió lo que el Señor quería hacer. Y le comienza a orar al Señor: Señor, yo escuché tu palabra y temí, ya la entendí en mi corazón, que no es en mis tiempos tal vez, pero que tu respuesta va a llegar. Y aún dice allí, pide misericordia, dice, acuérdate en la ira de tu misericordia, porque venía la ira de Jehová. Y el Señor le ponía a clamar esto allí a Habacuc. Él comenzó a entender la obra de Dios en ese tiempo, en esa generación. Y esto nos deja ver a nosotros también que pedir que la obra de nuestro Señor sea viva en medio de este tiempo, que en medio del caos, de la ira, de todo esto que el Señor nos está permitiendo ver en estos tiempos, que Él manifieste su misericordia para con sus hijos. Empecemos a entrar en ese plan y en esa revelación del Señor, y entremos en la humillación, que seamos instrumentos en sus manos para entender su propósito, lo que quiere hacer en estos tiempos, aún lo que nos quiere que nosotros oremos, por lo que clamemos, que entremos en ese pleno entendimiento, y entremos en humillación, en sujeción del Señor. Porque ¿qué le pedimos cada día al Señor? Que seamos instrumentos útiles en sus manos. Pero ¿cómo vamos a ser útiles tal vez si aún no hemos sido sanos de nuestro corazón? Si tal vez hay heridas que tienen que ser sanadas, hay cosas que tienen que ser desprendidas tal vez de los corazones. Así que el Señor nos habla de entrar en esa plena confianza. Y vemos que Habacuc fue ese atalaya, ese tremendo atalaya allí en ese tiempo tan difícil, en un tiempo de decadencia. Así como nosotros hemos sido nosotros llamados a ser intercesores, a ser atalayas, a estar clamando. ¿Qué es una atalaya, hermano? Lo estudiamos en estos días con la sierva, la pastora Cristina nos mostraba un poco de los atalayas, que son aquellos que se suben al muro. En ese tiempo se subían al muro y estaban allí vigilantes de lo que pudiera venir, de los enemigos que pudieran venir a atacar tal vez el pueblo. Y avisaban allí, y ellos daban alerta con sus trompetas, y sonaban trompeta diferente en cada caso. Eso nos lo hablaba el Señor en estos tiempos, que debemos ser así, vigilantes de lo que el Señor está mandando, de lo que vemos, entrar allí en intercesión y ser atalayas para levantar nuestra voz, para que el Señor siga guardando su pueblo, para que el Señor siga limpiando, siga haciendo su obra. Así que, hermanos, debemos entrar en ese proceso, en ese proceso de la confianza en el Señor, que nuestro corazón confíe plenamente en el Señor, descanse en Él.
Así que nosotros también venimos a hacer como ese Habacuc en este tiempo, hermanos. Eso era lo que el Señor me hablaba fuertemente, que tenemos que levantarnos a interceder, a clamar, porque el Señor nos ha hecho un llamado, el Señor nos ha hecho un llamado aún desde que nosotros fuimos predestinados para este tiempo, el Señor nos llamó para este tiempo. Así que hermano, el Señor te habla al corazón en este día, que te apercibas de los tiempos del Señor. Mira tan hermoso que termina confiadamente Habacuc allí en el verso 17 y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira esa confianza que entró él, que él esperaba, aunque no hubiera nada, aunque no hubiera nada, aunque todo fue quitado. Él entró en esa confianza y su alma le alababa y decía, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Mira qué hermosa ese cántico que dice allí Habacuc. Se entró en esa confianza tan plena en el Señor que esperaba confiadamente, aunque no viera. Y en esa confianza en la que el Señor nos llama a entrar en este tiempo, en ese reposo, entrar en el reposo del Señor. ¿Y cuál es su reposo? Su vida, vivir en Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestra confianza. Así que, hermanos, ese es un llamado de hoy para tu vida. Es un llamado que sentía fuerte que el Señor está haciendo a su pueblo y también a nosotros como intercesores, como atalayas. El Señor nos está llamando, así como fue Habacuc allí en medio de ese tiempo difícil. Así el Señor nos está llamando en este tiempo. Es un tiempo hermoso donde debes disponerte, porque cada instrumento que se ha dispuesto, el Señor lo está llenando. Eso lo vemos día a día, lo vemos aún en la palabra, en todo. El que se dispone y el que abre su corazón a Dios, el Señor viene y imparte y llena. Y aún puede abrir su boca para hacer testimonio a otros. Él viene y nosotros podemos ser usados, porque decimos, Señor, úsanos como instrumentos y puede usarnos como instrumentos útiles en las manos. Y Él puede llevarnos allí aún, a llevar donde necesita una persona restauración, donde necesita sanidad, donde necesita milagros. El Señor lo puede hacer, pero es disponernos cada día para que el Señor haga en nosotros, para que el Señor venga y podamos entrar en esa confianza, en ese reposo que Él hará y que Él está haciendo aún en medio de estos tiempos difíciles. Vemos cómo el Señor Él ha hecho todo, Él está moviendo instrumentos, está llevando aún su palabra no está estancada, su palabra está corriendo porque su palabra es libre y está llegando allí a los corazones de cada necesitado. Él sabe dónde la hace correr. Por eso nosotros no debemos cerrar nuestra boca ni quedarnos allí estancados más, no, las aguas tienen que correr, las aguas no pueden haber aguas estancadas, tienen que correr su palabra, tienen que saltar como ríos de agua viva. Por eso nosotros tenemos que seguir disponiendo el corazón y seguir dejando que el Señor nos meta en su proceso, en sus tiempos perfectos, porque los tiempos del Señor son perfectos, y esperar confiadamente, y seguir clamando, no parar el clamor, no apagar esa llama de fuego que el Señor está encendiendo por boca Señor, de sus hijos. ¿Cuántas llamas el Señor está encendiendo en este tiempo para que seamos lumbrera en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad? El Señor está levantando llamas encendidas. Y aún allí en el fuego es donde todo es quemado, todo es cortado, todo es disipado allí en el fuego. Los enemigos son esparcidos porque si entramos en esa sujeción del Señor, en esa presencia del Señor, todo se sujeta a Él. Y el gran yo soy es el que reina. Y todos sus enemigos, nuestros enemigos son esparcidos, dice su palabra. Y ante el gran yo soy, los enemigos huyen de la presencia del Señor. Por eso entremos en esa plena confianza, en ese pleno entendimiento que el Señor nos está haciendo en esta hora. Esa era la palabra que el Señor daba a mi corazón y que quería impartir sobre ustedes, mis hermanos. Es una bendición lo que el Señor está haciendo. Y yo le pido que cada día sea más llena de su presencia tu vida. Tu vida tiene que ser llena de la presencia del Señor, que seas levantado en poder y autoridad. Que el Señor necesita ya vasos que se dejen ya llenar, que se dejen usar, instrumentos útiles. El Señor está corriendo
lo suyo, su obra. Él está haciendo una obra perfecta. Nosotros debemos tener la confianza de que todo esto se completará, de que aunque el tiempo se vea oscuro y difícil, su palabra y todo lo que está allí, sus promesas escritas, se cumplirán. Y Él está guardando a su pueblo, Él está guardando a su pueblo aún de la maldad de este mundo. Sus hijitos están allí desde el vientre guardados. Así como se lo decía aún ayer el profeta Jeremías. El Señor te lo recuerda hoy, como decía el profeta Jeremías. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y dije yo, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No, el Señor no quiere que más pongamos impedimentos, que digamos, no, no sé, yo soy muy pequeño, yo tal vez a veces no sé ni hablar, no sé orar. No, que ya quitemos todo impedimento y sigamos, porque mira el llamado que nos hace allí, esa promesa tan hermosa. Y dijo, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, aleluya. Y eso es lo que nos dice hoy el Señor, que Él está poniendo sus palabras en nuestra boca, que Él está poniendo lo suyo, lo santo en nosotros. Así que Padre, gracias te damos en esta hora, haznos entendidos de esto, Señor Dios mío. Haznos entendidos cada día más, Padre, de lo que tú estás haciendo, esa obra perfecta que estás haciéndole, lo que estás, ese propósito santo que tiene que ser cumplido. Por encima de todo, tú cumplirás tu propósito en cada vida. Y es una bendición que nosotros como pueblo tuyo lo estemos recibiendo, que nosotros estemos aquí con corazones dispuestos para recibir lo tuyo, Padre. Gracias, gracias por esa obra hermosa que estás haciendo en las naciones. Gracias por lo que vas a hacer con nosotros. Confiamos plenamente en que esperamos en ti, que tú cumplirás cada una de las cosas que has prometido, Padre. Entramos en ese reposo del Señor. Entramos en su plenitud, en su espera. Y es una bendición entrar en ti, Señor, en tu reposo. Padre, te esperamos, Señor. Te esperamos, Padre Santo. Esperamos en tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Mil bendiciones, mis hermanos. El Señor plante esa semilla y que lleve mucho fruto en tu corazón en este día. Bendiciones.